Buenos días, iglesia. Una vez más, vamos a tener el devocional, que para mí es como un devocional, es un estudio que estoy tomando todas las mañanas, estudiando, aprendiendo y también aprendiendo a manejar estos aparatos, que ahora sí, que no estamos preparados tanto para hacerlo. Pero bueno, vamos a mirar lo que es la siguiente o la continuación del tema número 4 acerca de las señales. Ir mirándolos en la Biblia, no mi opinión o mirando mucho hacia lo que está pasando, sino tomando nada más ciertas referencias, pero sí estudiando lo que dice la Biblia. Y el capítulo 24 de Mateo es donde estamos mirando, ¿okay? Y hoy vamos a mirar el capítulo 24, pero del verso 9 al verso 14 para darle continuación, ¿okay?, al tema que nos corresponde y hasta donde podamos nosotros llegar. Ok, dice así Mateo 24 del 9 al 14. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, entonces, por las situaciones anteriores, nos habla de la reacción de la gente. Las situaciones que se van a presentar y se están presentando, eso va a traer una reacción, ¿no? Una reacción de la gente. Hoy miramos el temor, hoy miramos la desconfianza, hoy miramos que la gente ya no convive, o la libertad para convivir, la restricción que se está teniendo. Entonces hay una reacción, ¿no? Entonces lo que está pasando es por causa o lo que pasó va a causar una reacción. Y porque dice entonces, que esa palabra que nos habla de la reacción, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces va a haber una reacción, ¿okay?, de la gente, porque creo que va a llegar el momento en que la iglesia de Cristo tiene que continuar, la iglesia de Cristo tiene que proseguir. Cada uno de nosotros como creyentes vamos a seguir fieles, ¿okay?, en el Señor. Entonces va a haber una actitud, ¿no?, cuando de repente haya una iglesia desobediente o en desobediencia, ¿no? Entonces va a haber una reacción, dice. Entonces, al tiempo que esté ocurriendo esto, o sea, lo que acabamos de mirar en el capítulo 4, lo que estudiamos, okay, va a haber una reacción. Ahora, la palabra tribulación, o sea, hay que entender esta palabra, que para no exagerarla, ¿no?, y sino centrarla en lo que nos dice, es la palabra dislipis. Esta palabra del griego, okay, nos habla de presión, ¿ya? Literalmente o figurativamente, si la quieren tomar, nos habla de presión, nos habla de estrechez, de no tener libertad, nos habla de aflicción, de angustia, tribulación y persecución. Entonces son actitudes que la gente va a tomar por causa de lo que está aconteciendo, okay, y nos habla acerca de la iglesia de Cristo, que es la posición donde la van a poner, ¿no?, en presión, le van a meter presión, le van no le van a dar libertad, la libertad que tenemos para predicar, la libertad para abrir, ¿no?, como hoy estamos viviendo, la libertad para abrir las iglesias, y esto va a ser una aflicción, ¿no?, al tratar de servir a Dios, al tratar de llevar una vida cristiana. Entonces eso nos va a llevar a una angustia, okay, y una persecución, nos vamos a sentir perseguidos, ¿no? Entonces la gente siempre va a estar apuntando con el dedo hacia la iglesia de Cristo. Bueno, quizás nosotros, o quizás usted no esté enfrentando persecuciones intensas ahora,
¿ok? Pero hay cristianos en otras partes del mundo que lo están teniendo a un nivel más fuerte que lo que quizás pudiéramos estar pasando algunos de nosotros. Ahora, la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 16, verso 2, nos dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora, escúchelo bien, o sea, una parte la hace al pueblo judío porque ellos son los que están teniendo las sinagogas, ¿no? Los lugares donde se reúnen las sinagogas. Dice, os expulsarán de las sinagogas, pero trae una advertencia el Señor Jesús. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces, esto ha pasado, ¿no? Y tendríamos que irnos a la historia, pero no quiero meterme mucho al fondo, ¿ok? Ya eso es su devocional, su estudio personal, ¿no? Que usted tiene que llevar a cabo, ¿ok? Esto solamente es una guía. Entonces, dice que va a llegar ese momento, ¿no? Que cualquiera que nos mate, ¿no? Pensará que rinde servicio a Dios, ¿no? Entonces, ejemplo, vamos a mirar el ejemplo bíblicamente, ¿ok? De Saulo, llamado después o conocido como Pablo, que dice un poquito de su biografía. Dice, bajo la autoridad del sumo sacerdote recorría la tierra buscando y persiguiendo a los cristianos. Y estaba él convencido de que hacía lo correcto. ¿Se acuerda la historia donde él conseguía los documentos, la autorización necesaria para donde quiera que encontrara a los del camino? ¿Verdad? ¿Se acuerda? Los cristianos en aquel entonces, y los perseguía, los metía a las cárceles, blasfemaba, consentía en la muerte de ellos, ¿no? Como lo menciona acerca de Esteban. Okay. Dice, ellos os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes, dice, por una causa, por causa de mi nombre. Entonces es importante, ¿no? La vida cristiana, o nosotros como cristianos no estamos levantando nuestra propia bandera, ¿no? Nuestro propio nombre. No se va a tratar de una denominación, de una iglesia en sí, privada o no, sino por mi nombre, por todos aquellos que estemos parándonos por el nombre del Señor Jesucristo y todo lo que con ello lleva. Entonces mucha gente pensará estar haciendo lo correcto. Entonces mucha gente pensará que así es. Entonces ahorita en la actualidad he sabido de reportes de que a alguien, quizás un vecino, a alguien que tiene una mala voluntad, reporta a una iglesia que está funcionando para que vayan y supervisen porque no nos están dejando tener reuniones. Entonces ellos piensan que están haciendo bien, que están haciendo lo correcto, ¿no? Y tienen sus razones, sus maneras de pensar así. ¿Okay? Entonces esto, bueno, lo estamos mirando en una realidad ahorita, ¿okay? Pero esto ha estado siempre, ¿okay? Pero ahorita ya es muy cercano para algunos de nosotros. Ahora, dice, esto es una señal de su venida. Hay que entender que estos son señales de su venida, indicaciones que Cristo ya viene. Y dice, muchos tropezarán. Entonces ahora viene el por qué, ¿no? El por qué dice que muchos tropezarán. Porque quizás algunos de nosotros podemos decir, yo jamás, ¿no? Como Pedro, yo jamás te negaré, contigo voy hasta la muerte, ¿no? Y el Señor le dice, esta noche o al amanecer, dice, ni va a terminar de amanecer, dice, ni siquiera va a cantar el gallo cuando me vas a negar 3 veces. Entonces, quizás así algunos de nosotros digamos, no, yo fiel, yo estoy allí, ok, pero, o sea, quizás no estamos viendo el contexto, ¿no? Acerca de la tribulación, donde vamos a ser metidos en estrechez, en presión, en aflicción, en angustia, en tribulación, y sabiendo que la gente va a pensar que está haciendo lo correcto para con la iglesia de Cristo, para contigo o conmigo, ¿no? Entonces, ahora sí entendemos por qué muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, fíjate, unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces, la palabra tropezar, que es muy fuerte esta palabra, la palabra tropezar, escandalizó, del griego, es simplemente escandalizar, va a ser un escándalo, ¿no? Porque de repente el que era cristiano, ¿no? El que él predicaba, el que comentaba, muchas veces hasta en las redes sociales, el que tenía sus videos, ¿no? Los famosos que por ahí se miran, los que decían, de repente se dan cuenta que son algunos de los que
van a rehuir y van a tropezar, será un escándalo, ¿no? Entonces la palabra escándalo, que también significa entrampar, ¿okay? O hacer tropezar, ¿okay? Es una figura de tropezar, ¿okay? Incitar al pecado también y también a la apostasía o al desagrado. Entonces quiere decir que habrá muchos creyentes que no aguantarán la presión social, ¿no? Mucho creyente no va a aguantar la presión social, la presión familiar, por las trampas, las provocaciones a pecar, o sea, a la apostasía. Entonces va a haber una presión, ¿ok? Y ya la está viendo, ¿no? O sea, alguna presión. Ok, ahorita gracias a Dios tenemos las redes sociales, ok, y algunas reuniones, ¿no? Quizás hasta parece que escondidas, ¿no? La estamos haciendo, pero, ok, hay una presión social que va a venir y muchos no la van a poder aguantar, ok, y van a ser provocados, ¿no? Y aún a la apostasía, al decir, hasta aquí llegué, me rindo, pues lo que Dios quiera que se haga y de repente cristianos, de repente lavándose las manos, ¿no? Ok, significa entonces esto de tropezar es poner un lazo, una piedra de tropiezo en el camino. Entonces eso va a haber mucho, ¿no? Y ya está viendo. Ahora, entonces comprendemos la expresión, vamos a comprender la expresión que Jesucristo dijo acerca de esto en Mateo capítulo 18, versos 6 al 7, donde Jesús dice, y cualquiera, ¿ok? Entonces, cuando dice cualquiera, está hablando de un cercano, hasta de un familiar, de un conocido, de alguien de confianza. Eso es un cualquiera, no es de decir de aquel, ¿no? Que está ya marcado como opositor, no. Cualquiera, ¿no? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, de asno, que piedra de molino, porque había pequeñas y grandes, pero aquí refiere a una piedra de molino de asno, que se le hundiese lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Entonces, había en aquel entonces piedras de molino, algunas las usaban las mujeres que tenían unas manijas para moler el grano, ¿no? Del trigo, y algunos granos y hacer su alimento. Pero aquí el Señor especifica el tipo de piedra, ¿no? Piedra de asno. Era una piedra de molino del tamaño que tenía que moverlo un asno, ¿sí? Un burro, en nuestras palabras, ¿no? Mexicanamente. Es la palabra griega, que se nos refiere a un animal de carga, ¿no? Entonces esta palabra se refiere a una piedra con tal gruesor, peso, que tiene que ser movido por este animal. Entonces el mismo tamaño de la piedra de molino, entonces nos muestra la terrible de la consecuencia, ¿no? O sea, por eso el Señor marcó piedra de molino, pero de asno. Entonces, al considerar este tipo de piedra, entonces nos habla, de lo terrible de la situación que va a enfrentar aquella persona que se oponga, ¿no? A la vida cristiana, que se te ponga a ti como cristiano, que se oponga al evangelio, y dice cualquiera, y entre cualquiera puede ser a veces hasta alguien cercano, alguien de confianza, un amigo o un familiar. Dice entonces, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿no? Continuando lo de Mateo 24. Entonces, miramos al principio que había el Señor señalado, falsos apóstoles, ¿no? Y ahora nos encontramos que señala otra categoría, falsos profetas, Entonces, los falsos apóstoles dice que vendrán diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy la respuesta, ¿no? A tu necesidad, a tu problema, yo soy el ungido, ¿no? El que tiene el mensaje correcto. Bueno, ese es otro tema que ya pasamos y que usted lo pudiera estudiar más profundo. Estos solamente son devocionales que estoy teniendo y compartiendo con usted. Entonces, pero aquí nos habla de profetas. Ahora, entendiendo que desde el Antiguo Testamento se menciona con frecuencia, pues sí, a los falsos profetas. Ahora, ¿qué es un profeta o un falso profeta? Es la palabra pseudoprofetes, que es un profeta impuro, un pronosticador pretendido, ¿no? Que alguien que pretende conocer, saber el futuro, o un impostor religioso. Era una
persona que afirmaba haber recibido mensaje de Dios y que predicaba salud y prosperidad, ¿no? Eso suena mucho hoy, ¿no? Hoy mucho ese tipo de mensaje, ¿no? De la salud, de la salvación, de la prosperidad y eso, ¿no? Ahora, decían solo lo que la gente quería oír, ¿okay? Aun cuando la nación no seguía a Dios de una manera correcta como debería de ser. O sea, antiguamente, hablando de los profetas antiguos, o sea, ellos decían, Dios me habló, esta es palabra de Dios, así dice Jehová, ¿ok? Y hablaban de salud, del bienestar, de la restauración, de la prosperidad de las cosas, ¿ok? Pero no indicaban, ¿okay?, el camino en el cual el pueblo se encontraba, que a veces eran caminos que se apartaban de la voluntad de Dios. Eso nunca lo decían. ¿Por qué? Porque ellos buscaban el agrado del hombre, ¿okay?, y no el de Dios. Entonces hubo falsos profetas en los tiempos de Jesús también, y los tenemos también hoy en nuestros días. Son líderes populares que aparecen con un evangelio falso, ¿no? Con buenas nuevas falsas que dicen lo que la gente quiere oír, ¿no? Dios quiere que usted sea rico, haga lo que desee, no existe el castigo a ciertos pecados, es una exageración, ¿no? No hay infierno, no hay pago, no hay consecuencia. Entonces, vamos a encontrarnos con un tipo de evangelio muy light, muy liviano, sin peso, sin consecuencia alguna, ¿no? Y de repente he escuchado a algunas personas que dicen, no, ahora sí encontré la libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no están sirviendo a Dios a la manera bíblica, sino están sirviendo a Dios a la manera de esos de esos profetas, ¿no? De esos que tienen ciertas revelaciones que supuestamente Dios les da, ¿no? Como algunos que tienen las libertades, okay, que no hacen una gran diferencia de una persona que lleva una vida alejada de Dios. Entonces, no hay mucha diferencia ya en algunas personas, ¿no? De una persona que sirve a Dios y una persona que no lo sirve. Ya en su conducta, en su vida, no hay mucha diferencia. Todo por seguir a los falsos profetas, ¿no? Que así dice el Señor, así les habló, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que eso va a haber en los últimos días. Y entonces, así como al principio miramos que en Mateo 24 nos habla del engaño de falsos apóstoles, aquí dice de falsos profetas, dice, y van a utilizar la misma el mismo sistema, ¿no? Dice, y engañarán a muchos. Entonces, la palabra engaño, aunque ya la estudiamos, engañarán a muchos, la palabra que se utiliza, planao, del griego, y esta palabra simplemente es hacer vagar. Otra vez caemos a lo que hacían el mismo sistema de los falsos apóstoles, hacer vagar, relacionado con plané, que significa, o sea, esta palabra en griego que significa en castellano planeta, y eso me llamó la atención porque planao, que significa hacer vagar, pero está relacionado con una palabra del griego plané. Y de ahí es donde viene la palabra que nosotros conocemos en castellano, planeta. O sea que estos hombres, dice, los falsos profetas, llevarán a muchos a ser vagabundos espirituales, pero lo llevarán como andar en otro planeta, fuera de la realidad. Y nosotros utilizamos ese dicho, ¿ok? Dice, andas en otro planeta, ¿no? Andas en otras ondas, ¿no? Como dicen por ahí, andas fuera de la realidad. Ahí, es ese engaño de los falsos profetas, es ahí donde los van a meter a muchos, ¿no? Entonces, ahí son señales que van a mirar, o que van a venir, perdón, y que muchos vamos a tener la experiencia de conocerlos de cerca, ¿no? De gente dice, oye, pero la Biblia dice diferente, están sacando de contexto las cosas, ¿no? Y dices, estos andan en otro rollo, andan en otro planeta. Pues de ahí saca este sentir, esta palabra de engaño de los falsos profetas. Ahora, vamos a recordar, ¿ok? Porque todo es un poco comparado con la realidad que estamos viviendo, pero todo enfocado a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque no es exageración a veces lo que uno dice, sino que está ahí en la Biblia. Por eso vamos a mirar este ejemplo de Hechos capítulo 8, verso 9 al verso 11. Mire bien cómo dice la palabra. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande.
A este oían atentos todos, dice, desde el más pequeño hasta el más grande. Y su mensaje, dice, era diciendo este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces nos damos cuenta pues de que es interesante, ¿no? De que la gente hoy cree más la mentira que la verdad. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? La gente acepta más una mentira que una verdad. Y por eso es de que vienen los falsos profetas diciendo, así dice el Señor, esta es palabra de Dios, y de repente pues caemos en ese engaño, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que quieren, que traen un mensaje que la gente quiere oír, quiere simpatizar, quiere agradar, quiere tratar de ser carismático, ¿no? Carismático con la gente, sin importar si quebranta la verdad o vende la verdad por satisfacer a la gente. Entonces nos damos cuenta pues de que así este personaje Simón así era, ¿no? Y había engañado, dice, por mucho tiempo a toda una ciudad, ¿no? Y todos le oían, todos le ponían atención, y a veces cuando les decimos la verdad, las personas te ignoran, a veces ni siquiera hacen caso cuando les dices la verdad, porque a veces es más fácil creer una mentira que una verdad. Esto se va a ver mucho, y estos son otras señales de la venida de Cristo, ¿no? La gente creyendo más la mentira que la verdad por los dichos profetas. Y dice, seguimos en capítulo 24 de Mateo estudiando, esto solamente es un punto de referencia que usted puede estudiar. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, que es algo interesante, dice, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, entonces aquí nos dice que por causa de todo esto, la maldad que va a ir en aumento, que tanto así que el amor de muchos se enfriará. La palabra amor que se utiliza aquí, la palabra ágape del griego, es un afecto de benevolencia, de un afecto de buena voluntad, de buena intención, de tener una relación sana, amigable, a llevar la fiesta en paz, como podríamos decir, entre todos. Y se usa esta palabra para dar mandamiento, dice, a los creyentes que ejercitan el amor de Dios. Entonces, este amor ágape que se utiliza aquí es lo que el Señor nos ordenó, nos pidió a todos nosotros, ¿no? De que debemos de amarnos unos a otros, pero este amor es un amor de un afecto de benevolencia, de agrado, de ser buena onda, ¿no? Como podríamos decir, de llevar una buena amistad, de tener una buena relación entre hermanos, entre la gente, entre la familia. O que por causa de la maldad esto, dice, se va a enfriar, dice, esto se va a ir perdiendo, ¿ok? Dice, pero este amor es el que se le dice al creyente. Entonces muchos creyentes que va a perder su actitud, su buena actitud hacia su hermano. Hoy miramos creyentes, ¿no? Y sin importar títulos, ¿no? Creyentes, llámese líderes, llámese con cualquier cargo de la alabanza, del servicio, de ujieres, pastoral, sin importar cualquier cargo o nombre que nos pudiéramos dar, apóstol o profeta o maestro. Hemos mirado a veces actitudes muy grotescas, actitudes muy malas, indiferencias, ¿no? Nos decimos ser hermanos, cubiertos con la misma sangre de Cristo, pero a veces no nos hablamos, a veces nos sacamos la vuelta, a veces no nos dejamos con la mano extendida, o a veces hablamos a las espaldas, ¿no? de los demás. A veces nuestra actitud grosera, indiferente, apática, pero todo esto es por haberse multiplicado la maldad. Entonces la maldad va a ir agarrando más terreno en el corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque eso es señal que de la venida de Cristo, la pérdida del amor fraternal, del amor, de la actitud que Él nos pide hacia los demás, del amor de Dios, de mostrar el amor de Dios hacia los demás. Entonces, con las enseñanzas falsas y la pérdida de los valores morales, viene una enfermedad particularmente destructiva, que es la pérdida del verdadero amor
a Dios y a los demás. Entonces se va a empezar a perder el verdadero amor que debemos de tener a Dios, la celebridad, porque también esta palabra ágape habla de una celebridad, de una fiesta de amor, de un gozo, de un regocijo, de un deleitarnos en la presencia de Dios. Ok, esto se va a ir perdiendo. Este es el tipo de enfermedad que va a empezar a mirarse, ok, y en nuestra relación con Dios y también hacia los demás. Entonces el egoísmo estará a su máxima expresión, okay. Va a haber un egoísmo terrible, okay, y va a ser manifestado a su máxima expresión. Dice, pero más el que persevere, okay. Dice, okay, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, la palabra perseverar, esta palabra dice upomeno, del griego, esta palabra significa mantenerse uno en pie, que en medio del conflicto, es sobreponerse a la adversidad, no desplomarse o venirse abajo, con la tensión, con el problema, estar firmes, a perseverar bajo presión, esperando, dice, calmada y valientemente. Entonces el que persevere, entonces en la venida de nuestro Señor Jesucristo, que en la parucía del Señor Jesucristo, muchos creyentes tendremos que permanecer, tendremos que resistir, tendremos que soportar la prueba hasta el fin. Okay. Y cuando habla de perseverar no significa solamente estar insistentes, pero con la actitud caída, estar insistentes pero sintiéndonos con una lástima propia, ¿no? El menosprecio, no habla así, porque habla de perseverar, habla de no desplomarse, no de caerse bajo la tensión, ¿no? Entonces debemos de nosotros de entender esto, ¿no? De que la actitud, los tiempos de prueba entonces sirven para diferenciar a los cristianos verdaderos de los que no lo son, o de los que son cristianos solo cuando las cosas van bien. Entonces estos momentos difíciles que se están pasando, viviendo, son para eso, para saber nuestra actitud, para saber nuestro corazón, para saber cuál es el fundamento en lo cual nosotros estamos parados, ¿no? Entonces para eso sirve, los tiempos de prueba, para saber el carácter que cada uno podemos tener. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, bueno, todo esto está aconteciendo y va a estar marcado, ¿no? por la parucía del Señor, por la segunda venida de Cristo. Entonces dice que será predicado este evangelio. Y hoy algo interesante, que hoy el evangelio está corriendo muy aceleradamente ahora en estos tiempos, en esta temporada. O sea, mucho evangelio está saturando las redes sociales como nunca se había visto, ¿no? Tanto que nosotros, en este ejemplo, yo que nunca la había utilizado, ahora la estoy utilizando, para compartir estos temas, estos tiempos devocionales que estoy teniendo y compartirlos con usted. Entonces dice que será predicado el evangelio del reino por todo el mundo. La palabra que se utiliza, mundo, oikoumene, esta palabra del griego significa, o viene compuesta de la palabra oikeo, que significa morar, habitar, y nos hace notar la tierra habitada o la tierra conocida. Entonces nunca esperemos de que no, pues cuando llegue el evangelio a las selvas, a los pueblos que a veces ni siquiera conocemos, que no ha entrado la civilización supuestamente, no, nos habla del mundo conocido, de la tierra habitada conocida. Entonces, en estas palabras, Jesús vinculó el testimonio del evangelio por todo el mundo por su segunda venida. O sea, la relacionó, la prédica del evangelio a todo lugar habitado en la tierra, o a toda la habitación conocida, pero lo vinculó, lo señaló referente a su segunda venida. Ahora, el texto contiene en primer lugar una anticipación del futuro ministerio, que iba a acontecer, ¿no? Que iba a acontecer de predicar el evangelio a toda tierra habitada, a toda tierra conocida, ¿no? Él estaba prediciendo del evangelio, acordarnos de que el Señor nunca salió de su territorio, y que pues sus discípulos
o tenían cuestiones culturales muy fuertes, ¿no? Acerca de que ellos eran judíos. El judío tenía su cultura muy fuerte, en el sentido de que no se convivían con los gentiles, con los que no eran judíos. Entonces para ellos esto era como algo que retumbaba en ellos, pero el Señor, que ya estaba mirando los tiempos en los cuales estamos mirando, ok, será predicado este evangelio por toda la tierra habitada. Entonces el Señor se los reafirmó, ¿no? Ahora aquí lo está señalando acerca de su segunda venida, pero Él se los había ya señalado, ok, y se los confirmó antes de su partida en Hechos capítulo 1, verso 8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Entonces para ellos quizás pudiera haber sido una exageración, ¿ok? Porque su cultura, ¿ok? Porque podríamos aquí recordar el asunto de Pedro, ¿ok? Cuando el Señor tuvo que tratar con él para que fuera a la casa de Cornelio, ¿ok? ¿Se acuerda? Que donde le dice que para un judío era algo inmundo estar con un gentil o meterse en la casa de un gentil, mas Dios le había mostrado: no, ya ves tú, inmundo, a lo que yo he limpiado, ¿ok? Entonces puede usted comparar su cultura de ellos. Entonces cuando el Señor le dice que me seréis testigos en Jerusalén, que es aquí mismo en su territorio, pero en Judea, ¿okay? Y en Samaria, hasta lo último de la tierra. Para ellos quizás pudiera haber sido una exageración, pero hoy para nosotros es el cumplimiento, y ese cumplimiento nos hace ver que está relacionado con la segunda venida de Cristo. Entonces aquí la gran comisión está predecida por su promesa del derramamiento del Espíritu Santo, que ese es un tema muy poderoso que un día también quisiera compartirlo, pero nos habla de que el Espíritu Santo iba a dotar de poder, les iba a dar poder para la evangelización a nivel mundial. Okay, y esto está ligado inseparablemente a la promesa, ¿no? A la promesa de la parucía, de la segunda venida de Cristo. Entonces el Espíritu Santo ha venido para convencernos de que debemos de ir. El Espíritu Santo vendría con poder sobre ellos para convencerlos, a pesar de sus culturas, de sus costumbres, de ir. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces el Espíritu Santo viene con poder en ellos para que ellos vayan. Y aquí hay mucho que ver, porque dice, en primer lugar, tiene que ser predicado, tiene que haber alguien anunciándolo, ¿okay? El evangelio por todo el mundo. Entonces necesitamos poder. Ellos lo necesitaban, nosotros lo necesitamos, poder para servir con efectividad, para sanar a los enfermos, para libertar a quienes están poseídos de espíritus inmundos, y todo lo que tenían que enfrentar y enfrentamos como iglesia, ¿no? Y el Señor cierra diciendo en Mateo 24, regresando al verso que estamos estudiando, dice: para testimonio. Esto es muy interesante: para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, si relacionamos esto, para testimonio a las naciones, y sabiendo que en Hechos capítulo 1, verso 8, le dice, y me seréis testigos. Entonces, para que haya un testimonio, pues debe de haber alguien que esté dándolo, ¿no? Entonces, está relacionado que la expansión del evangelio por todo el mundo con su segunda venida, y también con el poder del Espíritu Santo para ir, ¿ok? Y porque esto iba a ser una de las señales cumpliéndose de la segunda, acerca de la parucía, segunda venida de Cristo. Para testimonio, la palabra testimonio, marturión, algo que es que da evidencias, ¿okay? Alguien que genera o que muestra pues evidencias, y que esto sería otra señal de su venida. Entonces serán las evidencias, escúchelo bien, serán las evidencias proporcionadas por los que predican el evangelio del reino. Entonces nosotros debemos de estar dando evidencias, okay, acerca del evangelio del reino. Entonces es algo interesante. Por eso es que, repito, Hechos capítulo 1, verso 8, donde dice: y me seréis testigos. Okay. Entonces en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces seremos la señal. Gente predicando, gente anunciando el evangelio, a donde esté llegando, a cada habitación conocida, a cada territorio ocupado donde se pueda alcanzar, ¿okay? Y conocido también. Entonces
seremos la señal de la venida de Cristo por la evidencia que se está dando a las naciones, ¿no? Entonces, estas son señales, de la venida de Cristo. En primera de Timoteo, capítulo 4, que quiero mirar otro punto de vista, Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1, al verso 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, aquí está marcando los últimos tiempos, la palabra postreros tiempos, postreros tiempos, está hablando también que señales que va a haber, y Pablo da una lista. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, esto es interesante, cauterización, ¿no? Cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, la palabra postreros, para entender que se está refiriendo a señales de los últimos tiempos, que Pablo también le advierte a Timoteo. La palabra postreros, justeros, es la palabra griega, denota o nos hace ver tiempos posteriores o postreros, y se traduce venideros o tiempos finales. Entonces esta frase que nos hace ver al periodo del tiempo entre lo que fue la primera venida de Cristo, que es su ministerio terrenal, a 3 años y medio, su muerte, resurrección y subida al cielo, que de ese tiempo hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, en ese lapso del cumplimiento de su ministerio terrenal de Cristo, hasta que se manifiesta el Señor por segunda vez al tomar su iglesia, a su pueblo, entonces nos habla de un tiempo, y en ese tiempo se habla de postreros tiempos, la última temporada. Entonces son señales que van a estar generándose antes de la venida de Cristo, y que también debemos de tomarlas en cuenta. Entonces empieza a venir y Pablo y nos empieza a decir algunas: apostatarán de la fe, serán apóstatas de la fe, escucharán espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es interesante y muy fuerte esto. En contraste con la sana doctrina, confiada a la iglesia, a través de, sobre todo, de los evangelios, la enseñanza falsa es obviamente no procede de Dios, y si no procede de Dios, una enseñanza antibíblica que no va pisando o marcando las escrituras, pues si no es de Dios, pues imagínense quién será. Entonces, por eso Pablo menciona doctrina de demonios. Entonces el verso 2 y verso 3, aparte de estas señales, ¿no?, de gente apóstata de la fe, o que abandonará o que dará la espalda a la fe, porque van a poner atención, van a escuchar a espíritus engañadores, que los van a, bueno, ya hablamos la palabra engañar, lo que significa, que espíritus engañadores, que se van a estar mirando, ¿dónde lo dijo Cristo? En falsos apóstoles y falsos profetas, entonces engañadores, y doctrinas, enseñanzas, que se van a desviar, se van a torcer de demonios. Y en el verso 2 al verso 3 dice algo muy fuerte, más todavía, dice, por la hipocresía, ¿no? La palabra hipocresía, márquela y estúdiela. Dice, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, no quiero mirar mucho esto, pero solamente señalar algo acerca de que dice por la hipocresía. La palabra hipocresía, sabemos bien que en el tiempo de Pablo, en aquellos entonces, no era tan fuerte como hoy, porque hoy se toma simplemente como un insulto, quizás como una grosería, una falta de respeto, o algo que no le gustaría que alguien le dijera, ¿no? Hipócrita. Pero en aquel entonces eran personas que se ponían una máscara, ¿no? Se ponían una máscara, una careta, y salían a dar una actuación, representando a un personaje, y después de que se terminaba su espectáculo, era un espectáculo que hacían, se la quitaban. Entonces, cuando habla de hipocresías, habla de personas que van a ponerse una apariencia para representar algo o alguien que no son. Entonces, y Pablo menciona mentirosos, pero
es interesante porque menciona que el actuar así es porque tienen cauterizada la conciencia. La palabra cauterizar, ¿ok?, en aquella época se usaba para marcar a los criminales o a los esclavos fugitivos con un hierro al rojo vivo, los marcaban como a los animales. ¿Okay? Dice, algunos dueños imponían a sus esclavos a su propia marca, ¿no? Por otra parte, también nos hace ver a la insensibilidad que produce la cicatriz de una quemadura. Entonces, cuando alguien se quema en la mano, en un dedo, una parte del cuerpo, esa quemadura de repente se pone cuando ya se enfría, ¿no? Que pasó la quemadura, aquello hace como una costra, hace como algo duro, ¿no? Se pone y se hace insensible. Entonces por eso hace de ver de que su conciencia está insensible. ¿Por qué actúan así, no? Si tienen Biblia, si saben las cosas del Señor, bueno, pues es que hay ganancia, hay dinero, hay maneras, ¿no? De cómo engañar a la gente y conseguir la aprobación, ¿okay? La posición, les gusta la posición. Entonces, por eso es que ellos tienen una insensibilidad en sus conciencias, que ellos no les preocupa a la gente, a ellos les preocupa a ellos mismos. Hay personas que les preocupa a ellos mismos. Es como ahorita estamos viviendo tiempos donde hay mucho cristiano, que hay ahorita que les importa ellos mismos. No les importan los demás, no les importa la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo hay que se las arregle, ¿no? El cristiano hay que se las arregle. Hay mucho pastor abandonado, ¿no? También hay que marcar eso ahorita, ¿no? Pues hay que se las arregle el pastor, ¿no? A ver si abre o cierra la iglesia, a ver qué va a hacer, ¿no? Entonces, son cosas que están sucediendo, ¿okay? Por causa de esto. Quizás porque tuvieron una careta, ¿no? Pues hicieron una actitud, una cara de lo que realmente no eran, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que son inconscientes, ¿okay? Entonces es algo fuerte, ¿okay? Pero eso es señal, pues, de los últimos tiempos, ¿okay? De la última temporada que estamos viviendo a la venida del Señor Jesucristo. Son señales de su venida. Bueno, voy a dejarlo aquí, el tema. Igualmente, pues no lo voy a poder terminar por el tiempo, ¿okay? Por el tiempo, porque no quiero hacerlo muy cargado. Que vamos a seguir mirando acerca de las señales que para el siguiente capítulo, que ya sería el capítulo número 6. Okay, espero que estos devocionales que estoy compartiendo con usted pues les sean de bendición. Okay, y pues usted tiene su opinión, ¿no? Y gracias a Dios que usted tiene su Biblia. Espero que la tenga, si no, cómprase una. Y mire esta realidad que yo trato de que nos vayamos estudiando las Escrituras, ¿no? Okay, y no dando opiniones personales, ¿no? Sino mirando lo que se está marcando. Bendiciones.